Sigue la W. Presenta Juan Pablo Calvás. Andrea Díaz. Sigue la W. Así es, 12 del mediodía, 3 minutos. Aquí sigue la W y Andrea nos trae hoy una historia por lo menos desconcertante. En diciembre del año 2015, una joven, Paula Alejandra Torres, estaba celebrando su cumpleaños. Y Andrea nunca regresó de ese cumpleaños, pero además, luego de una historia inquietante, sospechosa y lo más sorprendente, que 5 años después todavía no se resuelve. Por eso nuestro numeral es Justicia para Paula es. Numeral, Justicia para Paula es. ¿Por qué? Sí, Juan Pablo, esta es una historia, como usted lo dice, que todavía sigue sin esclarecer. Digamos que en su momento fue llamativo en algunos medios de comunicación. Sin embargo, pasa el tiempo y desafortunadamente no se ha encontrado respuesta, no se ha encontrado justicia definitiva, no se conoce la verdad. Y la familia de Paula está exigiendo justamente eso. Recientemente hay una novedad en el caso y es que la Fiscalía pidió el archivo de la investigación. Sin embargo, un juez de la República de alguna manera hizo un llamado de atención diciendo que esto no se podría archivar porque no se conoce la verdad de qué fue lo que sucedió y pidió a las autoridades que investiguen. El caso pasó a la justicia penal militar, pero la familia dice que no debería estar allí porque pues hay uniformados implicados. ¿Qué fue lo que sucedió? El 5 de diciembre de 2015, Paula Torres, quien pues pertenecía a la comunidad LGBTI, allí la conocían incluso cariñosamente como Carlitos, pues ella estaba cumpliendo años por esos días y salió con sus amigos a celebrar antes de encontrarse con su novia. Después sus amigos tomaron algunos tragos y la enviaron en un taxi. Ella tuvo un altercado con el taxista, en ese momento llamaron a la policía y se la llevaron a la UPJ de Puente Aranda. ¿Qué pasó? Las autoridades llamaron a su papá y le dijeron que fuera pues por su hija a la UPJ. Cuando él llegó allí, le dijeron que su hija había sido trasladada al hospital y cuando llegó al hospital le dijeron que había muerto. Entonces, en cuestión de horas, todo esto se volvió una pesadilla. La policía, la versión de la policía es que hubo un suicidio en la UPJ, pero para su familia la asesinaron. Esta es la historia de Paula. Andrea, pero es muy importante hacer aquí una precisión, además con mucho respeto hacia la familia de Paula, pero también hacia Paula. Y es que estamos viendo unas imágenes en nuestro Facebook Live en donde aparece el nombre de Carlos. Y usted nos decía que a ella o a él lo conocían como Carlos. ¿Por qué? Y es importante decirlo, Andrea. Es un hombre trans que estaba en tránsito precisamente y por ende también sus amigos, sus cercanos, lo conocían como Carlos. Y aquí al momento de llamarla Paula, lo hacemos pues digamos porque al conversar con su papá, él habla de Paula, pero reconocemos y sobre todo aceptamos como una realidad que él había preferido o había decidido Carlos como nombre, que era su nueva identidad correspondiente a ese proceso que estaba adelantando de tránsito hacia convertirse pues en un hombre trans. Por eso es importante señalarlo y por eso en las imágenes aparece Carlos, porque Andrea, Paula estaba haciendo el tránsito para convertirse en Carlos. Sí, exactamente. Digamos que su orientación sexual la había discutido Paula unos años antes con su familia, con sus padres, y ellos sabían perfectamente y respetaban toda la situación y toda la decisión de vida que había tomado Paula. Es por eso que en la comunidad LGBTI la conocían como Carlos, como Carlitos. No, y seguramente él había decidido tomar ese nombre, en fin, es importante se cortó hacerlo. El cabello y Claro, empezó a vestirse con ropa es ancha. importante hacer la precisión porque aquí no queremos de ninguna manera estigmatizar ni tampoco quitarle ese matiz, Andrea, a lo que pasó, porque hay quienes hablan aquí de un hecho de transfobia, de un ataque a una persona trans, ¿no? Exactamente. Entonces aquí el hecho de que ella perteneciera a la comunidad LGBTI tiene digamos que un giro que puede ser muy importante durante la investigación. Y es que ya vamos a mencionar lo que nos dice la abogada en pruebas que han podido recopilar, que al parecer en esa UPJ en algún momento
ella recibió agresiones físicas y que, según algunos testigos, le decían a algunos uniformados, no que usted se cree tan machito. Y entonces aquí un tema de género también va a ser importante para saber si hubo abuso policial o no durante la investigación. Bueno, vámonos a ir con nuestros invitados. Es el momento para que usted se conecte. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Andrea, me dicen que deberíamos tener doble numeral. Numeral justicia para Paula es y justicia para Carlos es. Porque lo que me están indicando es que por respeto a la identidad de Carlos, porque él ya se sentía Carlos, era Carlos, pues también deberíamos ampliar el numeral para reconocer esta identidad y este nombre que había escogido para sí. Entonces yo creo que manejemos dos numerales, Andrea. Numeral justicia Perfecto. para Paula es, numeral justicia para Carlos es, para que podamos respetar la identidad que Carlos había pues elegido, su nombre que había elegido y quien pues en medio de este proceso, este tránsito, pues tristemente perdió la vida. Vamos con los invitados. Numeral justicia para Paula es, numeral justicia para Carlos es. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estos dos numerales y también que ustedes pueden conectarse en W Radio Colombia, saludamos a esta hora a José Torres. Él es el padre de Paula, quien también ya se identificaba como Carlos. Gracias por estar aquí en la W, señor José. Sabemos que es difícil no encontrar una respuesta 5 años después acerca de lo que sucedió con su hija, que finalmente pues no está. Y ustedes piden justicia. Don José, ¿qué fue lo que sucedió hace 5 años que usted pudo relatar o también recoger como pruebas durante estos años? Muy buenas tardes, le agradezco mucho su colaboración. Tengo que precisar que para mi hija nunca perdió su condición de mujer, para mí, a pesar de que ella era lesbiana, a pesar de que tuvo 3 hombres novios, y en ningún momento me arrepiento ni me avergüenzo de mi hija por su condición de amar en una forma diferente a la que llevamos tradicionalmente. Mi hija el 4 de diciembre cumplía años, 28 años. El 5 de diciembre ella estaba departiendo con sus compañeros y sobre las 7:58 o 57 ya mi hija estaba tomadita. Sus compañeros la montan en un primer taxi que tenía que llevarla hasta el portal del 20 de julio, donde estaba la novia y los familiares de la novia, que iba a ser la presentación de la novia de mi hija y viceversa. O sea, tendría que ser como el cuñado y la suegra. Mi hija la montan en el primer taxi. Le dan el número telefónico, no tenemos las placas, no tenemos nada. Sobre las 8:40 creemos que suceden los hechos y empiezan a llamar a mi mamá y mi mamá llama a mi hermano para que me llame y yo me conecto con la novia de mi hija. Me reservo el nombre por seguridad, ustedes lo tienen. Entonces, la novia de mi hija empieza a relatarme lo que está pasando. Y dice que el primer conductor lo llama, porque ya tiene el número celular de este señor, lo llama, le dice que hace 10 minutos la dejó ahí al frente del portal metro. Ella desciende porque estaba en el portal de Transmilenio del 20 de julio, desciende y encuentra una escena escalofriante. El segundo taxi, que es hoy en día sabemos que es de una subintendente, y se tendrá que establecer si esa subintendente que aparece en la foto que ustedes tienen ahí es la misma que está o es familiares de la subintendente de la Policía Nacional de Colombia. Los hechos es que no sabemos qué pasa en el primer taxi. Ella se lanza o abre la puerta y con la puerta o con su cuerpo rompe el retrovisor del segundo taxi que está ahí en lo que ustedes tienen en la fotografía que les envié. Y el taxista, que es una persona que está ya departiendo en
ese establecimiento de comidas rápidas, Sí. que tacos. Ahí suceden los hechos. No sabemos qué fue lo que pasó, porque el primero, el que la agrede, son los del taxi. Es un señor adulto, ya adulto. No sabemos qué parentesco tengan con la subintendente, dueña del vehículo, o es la que está y aparece en la foto, o son familiares. Eso tendrá que investigarlo Sí. la fiscalía, que nunca lo investigó. Sobre ahí la agreden ellos. Hoy tenemos material y escrito por la misma policía a través de derechos de petición. Quien atiende el caso es del cuadrante 3 CAI 20 de julio. Está uno que es el nombre Aldana Anaya Fabián, que fue trasladado. Y esto es de materia de investigación, porque es que aquí hay una situación muy, muy particular. ¿Qué pasa? Con el Sí. caso de Julián Fernando Balcero Páez, tendrá que investigarse si están comprometidos con el caso de Julián Fernando Balcero Páez. El compañero de Aldana Anaya Fabián, que él está, el compañero, Sí. Don Uy, José, estamos perdiendo un poco la comunicación, pero entonces vayamos en este relato en orden de alguna manera cronológica, don José. Usted entonces se entera de que su hija está en la UPJ y en qué momento es que esto pasó de ser un altercado con un taxista en la calle hasta que le dicen que no, que su hija falleció. don José, es que sí, adelante. es compleja la situación, porque ellos son dos taxis involucrados. El que la traslada del lugar de la Balvanera al lugar en la carrera 31 Sur con carrera décima, costado de la vía de sentido sur, norte-sur, al frente de Comidas que Tacos. No sabemos qué es lo que pasa con el primer taxista, porque mi hija se baja o no sabemos si con la puerta del taxi o con el cuerpo de mi hija rompe el retrovisor del segundo taxi, los que estaban departiendo en la Comida que Tacos. Ellos salen y son los primeros que la agreden. Este señor, que es de adulto mayor, de gafas, de bigote, con textura gruesa, es un adulto mayor. Y la que aparece ahí en la foto tendrá que establecerse si es la misma subintendente perteneciente a la Policía Nacional de Colombia. No sabemos si son familiares, porque ellos ya estaban hablando con los policiales y quienes atienden el caso son los del cuadrante 3, CAI 20 de julio. Y si se establece, hay un nombre que tenemos que es Aldana Anaya Fabián, que son los que atienden el caso de mi hija. Son los segundos agresores del caso de mi hija. Don José, permítame, voy a leer unos comentarios a través del Twitter con nuestros dos numerales. Entiendo los motivos que lo llevan a usted a decir que para usted Paula es Paula, pero pues nosotros respetamos también lo que ella o él pues tenía ya como identidad, y por eso hemos escogido dos numerales. Numeral justicia para Carlos es y justicia para Paula es. En numeral justicia para Carlos es, escribe @lafita Páez. Numeral justicia para Carlos es imposible en uno de los países más homofóbicos, transfóbicos y machistas, donde la policía es igual. @Shamil Tarir escribe numeral justicia para Carlos es reconocer que la Policía Nacional es transfóbica y violadora de derechos humanos de la ciudadanía en general. Numeral justicia para Paula es, escribe @J Sánchez Cristo. Numeral justicia para Paula es, justicia para Tana en Santa Marta es, justicia para Viviana en Barranquilla es, justicia para tantos colombianos, depende de una verdadera reforma. ¿Para cuándo, señores congresistas? Y @Marama098 escribe numeral justicia para Paula es justicia para todas las víctimas del Estado. Don José, usted nos cuenta lo que pasa en este puesto de tacos, de qué tacos en donde se da este primer incidente. Cuando llega el patrullero, cuando llega la policía y se la llevan a la UPJ, en ese momento usted ya pierde cualquier tipo de información, registro, de pronto alguna cámara de seguridad. ¿Usted pierde cualquier rastro de su hija? Don José. Don José, estamos teniendo ahí un problemita con el... Ahí, ¿me escucha, don José? No, es que estamos teniendo aquí un problema con
con el enlace por Zoom con don José para que pueda continuar con el relato de lo que le pasó a su hija. Leo más comentarios mientras logramos restablecer este contacto. Recordamos la historia. 5 de diciembre de 2015, hace ya casi 5 años. Paula Torres o Carlos Torres estaba celebrando su cumpleaños y después de la celebración nunca llegó a casa. Aparentemente hubo un altercado, por ese altercado lo llevaron a la UPJ y la UPJ que se supone, Mauricio, y ayúdeme usted por favor a explicar para los oyentes que no saben qué es la UPJ, en qué consiste. En la UPJ lo detienen y de ahí sale supuestamente ya herido a un hospital. ¿Qué es la UPJ, Mauricio? Bueno, ahora tiene otro nombre, Juan Pablo, esta unidad donde trasladan a las personas que son detenidas en la calle cometiendo algún delito, alguna contravención, los mantienen allí detenidos transitoriamente por unas 24 horas mientras se llega a un acuerdo para que esta persona evite cometer nuevamente alguna actividad ilegal. No son delitos exactamente como tal, sino son contravenciones, por decir, cuando vemos a los manifestantes, a los vándalos que rompen las estaciones de Transmilenio, estas personas son detenidas y llevadas allí, generalmente permanecen 24 horas. El compromiso, una vez salen ellos, es no volver a cometer este tipo de actos. En el caso de agresiones también contra servidores públicos, como la policía, uniformados, Sí. también lo mismo, O sea, ellos tienen que firmar ese compromiso y mantienen allí 24 horas. Mauro, en la práctica podríamos decir que es un centro de detención transitorio, Sí, señor, exactamente, es ya, un centro de detención transitoria. que está supervisado por la Policía Nacional, eso es de la policía. Sí, señor, y digamos, donde permanecen detenidas estas personas está ubicado en la localidad de Puente Aranda. Allí son trasladadas todas Bien. estas personas detenidas por este tipo de actos. Arroba Faceldas escribe numeral justicia para Carlos es, numeral justicia para Paula es, está haciendo los trinos con ambos numerales y escribe necesaria para esclarecer este asesinato y para que su familia descanse de este trágico y doloroso acontecimiento. La justicia debe reinar para poder volver a tener algo de confianza en las leyes. Y arroba Oand Ara 16, numeral justicia para Carlos es, numeral justicia para Paula es. Y en la policía están suicidando personas transgénero en la UPJ. Cada vez se superan. Arroba Duque Malú, numeral justicia para Carlos es, educación para la homofobia. Don José, vuelvo con usted. Le preguntaba, después de ese momento en que Tacos, en el puesto de comida rápida, ¿se vuelve a tener algún registro, un video, una foto, algo de su hija? ¿O es en ese momento la última pista que se tiene de Paula, de Carlos? Vuelvo y repito, la confrontación es con el segundo taxi. Sí, ¿Y ahí me escuchan? sí, adelante. La discusión es con el segundo taxi, porque son dos taxis. En el primero no sabemos qué fue lo que pasó, porque es que ella se baja intempestivamente, o el segundo conductor del taxi, que es de nombre Jorge, porque nosotros llamamos días después a este conductor y nos dio el nombre. El segundo taxi, tengo que aclararlo, es que es de una subintendente de la Policía Nacional de Colombia. El conductor es de una persona gruesa, adulto mayor, de gafas, de bigote. Esto nos lo reporta los familiares de la novia de mi hija, inclusive la novia de mi hija. Mi hija, tengo que decir lo que es la lesbiana. Ella nunca perdió su condición de mujer. En el segundo taxi, como les cuento, son los agresores. Cuando llaman a la policía, quien hace la intervención como primer respondiente son del cuadrante 3, CAI 20 de julio, zona cuarta de San Cristóbal. Estos dos patrulleros, y voy a hacer mención en esto porque eso tiene que enlazarse, y esto es cuestión de investigación de la Fiscalía, que nunca quiso hacerlo. Estos dos, ¿recuerdan el caso de Julián Fernando Balcero Páez? Ahí, que él también se suicidó. Estos dos policiales fueron trasladados. Uno está en el CAI Vista Hermosa, el otro estaba en el CAI del Quirigua, que es Aldana Naya Fabián. Estos dos son los que agreden a mi hija también brutalmente. Ustedes ya pueden ver el material fotográfico. A las 9:15, quien realiza el traslado son de Rafael Uribe. Son el patrullero Sergio Iván Gómez Gil y Cristian Vanega. Se me olvidó el conductor. Don José, Pero ¿y esos son registros que quedan anotados o son registros escritos de lo que es?
Sí, ustedes los pueden ver en el formato individual de conducción. Ajá. Quien hace el traslado es el señor subintendente, Sergio Iván Gómez, y el conductor, que ahorita no recuerdo el nombre porque ahorita se me está Ellos la nublando llevan a la cara. UPJ. Sí, señor. Ellos duran 35 minutos en retención con mi hija. Y se tendrá que establecer qué hicieron durante esos 35 minutos, por dónde estuvo mi hija. Si ustedes O recuerdan sea, el durante caso, 35 minutos la pasearon por la ciudad. Es lo que usted Sí, nos está señor. diciendo. no sabemos qué hicieron con mi hija durante 35 minutos. Ellos ya estaban para terminar el turno y se van a complicar el turno trasladando a una persona que Pero, estaba en la familia. pero venga, don José, esos Señor. 35 minutos del punto donde digamos, donde la detienen a ella hasta la UPJ, cuadran con lo que normalmente se tardaría a esa hora de la noche, además, un traslado de ese punto hasta la UPJ, o ahí hay un elemento que también hay que resolver y es qué pasó a lo largo de ese tiempo. Exactamente, ¿Cuánto, Juan cuánto Pablo. se demora normalmente del punto donde estaban ellos hasta la UPJ? Yo hice el recorrido. Ajá. Son dos rutas que se pueden seguir. Una, bajando por la calle 31, que ustedes tienen el material fotográfico, llegan a una escuela de la ETB. Pasan por los bosques de San Carlos, que son unos apartamentos, ahí hay unas cámaras, y ahorita les explico sobre las cámaras. Luego salen al Hospital San Carlos. Si siguen hacia la parte occidental, llegan a la estación Gustavo Restrepo. Ujú. Pero antes hay un puentecito, usted gira a la derecha, luego gira a la izquierda y sale a la NQS. Cuando usted está en el punto de la Y, sobre el Hospital San Carlos, coge hacia el norte, puede salir a la estación Rafael Uribe Uribe. Ujú. Y de ahí baja derecho por la 27 Sur, pasa el romboy y sale nuevamente a la NQS. Tiempo, Bien. hablemos de tiempo. ¿Cuánto se demora, don Jaime? Don José. Yo me gasté 5 minutos. 5 y minutos. 7 minutos. En la noche. A esa hora que están en un vehículo de emergencia, es colocar las balizas y llegan en menos de 7 minutos, 8 minutos. El CTI se demoró 10 minutos. Sí, El CTI. Entonces, ¿por qué se demoraron tanto tiempo con mi hija? ¿Cuál fue el motivo de demorar tanto? Los traslados desde la conducción, la retención, se demora entre 1 hora, hora y 40, hasta 2 horas para llegar a la UPJ. Y en la UPJ tienen una restricción que no cualquiera puede ingresar a la UPJ así porque llegue de afán, como lo manifiesta Harold López Cardona, que se debió a la premura, y lo manifiesta el personero, William Leonardo Torres Sánchez, que fue debido a la premura. ¿Por qué ingresa mi hija con premura? ¿Cuál era la situación física y psicológica de mi hija? Dice el personero que entra asida de 2 policiales. El señor subintendente Harold López Cardona dice que le ingresan 2 policías, y eso tiene que establecerse. sí. Don ¿Por qué José Alejandro, ya Señora. una vez ella llega a la UPJ, ¿en qué, digamos, patio, si se puede decir así, la ubican? ¿En el de los hombres o en el de las mujeres? ¿Y cuánto tiempo pasa después de estar ahí en la UPJ y salir para la clínica o para el hospital? Es buena pregunta, porque es que mi hija supuestamente es ingresada. Hoy en día, por los reportes, mi hija nunca ingresó a la UPJ. Es un falso positivo, y lo que está diciendo Policía Nacional es una gran mentira. El porque a las 9:15 retenía a mi hija, a las 9:50 está ingresando a la UPJ. Eso tiene un proceso de ingreso. Quien da el ingreso es el señor personero, William Leonardo Torres Sánchez. Él manifiesta que mi hija está en óptimas condiciones para hacer el ingreso, que no la ve golpeada, que no la ve ninguna lesión visible. Ustedes pueden verle en el material fotográfico cómo está golpeada mi hija, brutalmente. Eso fue una brutalidad desmedida con mi hija. Mi hija mide 1,53 y pesaba 52 kilos. O sea, es una mujer muy pequeña. Ella supuestamente ingresa a las 9:50. En el proceso, a las 10 está en la celda. A las 17 manifiestan que sucedieron los hechos. A las 10:10, Jair Mejía es el que genera la alarma. Pero ustedes pueden ver el material fotográfico que les envié, donde están los ingresos de quien está ingresando a las 9:50 de Ciudad Bolívar. Es 13 conducidos, y de Rafael Uribe Uribe
está ingresando mi hija. Entonces, ¿quién ingresó primero? ¿Ingresa mi hija? Si ingresó mi hija de primeras, quien se daría cuenta son los conducidos de Ciudad Bolívar. O sea, ¿usted cree que Sí, todos estos registros son falsos, no sí, pertenecen a ella? no. Si ustedes miran la otra, el ingreso está a las 9:50, pero también hay una salida. Tiene una salida y aparece la 173458, que es el camión que ingresa a mi hija. O sea, las inconsistencias que tiene este caso, como el caso de Jacob Moturra, si ustedes evidencian el caso de Jacob Moturra, duraron 45 minutos retenidos Jacob Moturra. Con mi hija duraron 35 minutos y aparecen brutalmente golpeados. Y ahora van a decir que son autolesiones. Sí. En el caso de mi hija es similar al de Jacob Moturra, porque aparece con alicoramiento y estupefacientes. Yo tengo que decirlo y nunca lo negué en la entrevista que me hizo el CTI esa noche. Mi hija sí tenía antecedentes de consumidora. Ella era consumidora de marihuana, creepy. Ella siempre consumía creepy, no consumía cocaína. Ella no era cocainera. Y en el examen aparece con alto grado de cocaína. Mi hija no era cocaína. Ella era creepy. Ella misma nos decía, es muy costoso, pero a mí lo que me gusta es el creepy. Fumo marihuana y es esporádicamente. Ella no era consumidora a su vida. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estos casos? En la línea de tiempo, a las 10:10 generan la alarma, a las 10:17 está ingresando al hospital, a las 10:20 está siendo atendida por el personal médico del Hospital San José Centro. Si ustedes observan, en el centro asistencial no reportan ningún trauma. Yo llego sobre las 10 y algo, porque yo a las 10:10 estaba yo ahí, en la UPJ. Eso estaba solo. El único que estaba era el personero. Quien salen 4 hombres de la parte occidental. Uno flaco, flaco, con guantes de manejo blancos y de nitrilo, con un balde y un trapero y un recogedor. A la voz del fondo de la parte occidental sale la NN. Cuando yo me retiro y salgo, veo una ambulancia, hablo con la ambulancia. Yo fui tripulante de ambulancia, conozco el procedimiento de la ambulancia. Y de aquí es donde yo difiero que mi hija nunca ingresó. Quisieron ingresar a mi hija a la UPJ, hacerle el ingreso, Don José pero no pudieron. Alejandro, yo quiero preguntarle también si alguna vez Paula había presentado alguna señal de depresión o algo que, digamos, pudiera indicar que ella en algún momento podría llegar a suicidarse, y si, digamos, la policía estableció que esa fue la razón de su muerte, ¿lo hizo cómo? La policía dice que cómo se suicidó ella. Buen punto. En el 2014, ella tuvo, en diciembre, fue cuando le manifestaron a mi hija que se iba a casar la mamá con el compañero que hoy en día tiene. Ella entró en depresión porque ella era muy de mamá y muy de papá. Y cuando le dijeron que pues ella se iba a casar, pues ella pues en vez de hizo como una pataleta, y ustedes pueden ver las fotos, ella se cortó las venas. Y de ahí se pegaron que mi hija se iba a suicidar, tenía tendencias suicidas. Sí. Mi hija no, ella nos decía no, yo quise darle un escarmiento a mi mamá porque no quiero que se case, yo quiero que ustedes están separados, yo quiero a mi mamá, y eso era su mamá. Inclusive la mamá Sí. era de la SIJIN, era miembro de la policía, era uniformada de la SIJIN. Y aquí yo sí quiero hacer un llamado al director de la SIJIN que investigue este caso, porque es la hija de una compañera, es la hija institucional, porque no puede pasar esto así. Son compañeros. Justamente, don José Alejandro, pues frente a esta petición que usted está haciendo para que se investigue el caso, hablemos de los vinculados, de los presuntos implicados en las minutas de la policía o de los policías que atendieron el caso. También en los registros de la UPJ aparece el nombre de quienes estaban de servicio a esa hora. Ellos continúan vinculados a la institución. ¿Se conoce de algún interés por ocultar este caso y si en su momento quisieron manipular la escena del hecho? Sí, claro, totalmente.
Ahí hay 3 personas. El personero manifiesta que eran 7, eran 10 de los que estaban en la UPJ de guardia. Y aquí tengo que aclararlo. Claudia Patricia Suárez Carrillo, ella estaba ahí, y 2 más. ¿Por qué me centro en el tema de Claudia Patricia Suárez Carrillo? Porque era una mujer. Y estaba de turno. Si no estaba de turno, estaba de bahía de turno. Hay 3 policiales que no han sido vinculados. La vinculación son aproximadamente 20 policiales desde la retención. Son 5 localidades las que están comprometidas. Está San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, E27 y la misma vuelve y la misma E27 que es Rafael Uribe Uribe. Las circunstancias de tiempo y modo de lugar no les da el tiempo para eso. Hay un dictamen de medicina legal de otro médico, de Rubén Darío, que dice que mi hija lleva de muerta entre 1 hora a 3 horas, por lo que reporta el hospital. Y esto yo lo digo también en un periódico también del Espectador, donde dice que de confirmarse que los signos de muerte tempranos, como es frialdad distal y piel moteada, no se dan en 4 minutos. Y ya les digo el por qué, porque el tema de la trazabilidad, de la línea de tiempo, de retención, de ingreso, de traslado, es bien importante. A las 10:10 generan la alarma. A las 10:17 está ingresando al hospital San José Centro. Pero si yo me tengo en esa línea de tiempo, de las 10:10, que Jair Mejía dice, mi cabo, se suicidó, se ahorcó. 10:10, 10:11, 10:12, 10:13, da 3 minutos para generar alarma y brindarle la respuesta oportuna a mi hija, que eso no es una respuesta oportuna. Ustedes pueden ver el material fotográfico, mi hija está brutalmente golpeada. Tiene hematomas, tiene fractura, para mí es una fractura. Don José, yo quiero ser aquí, pues quiero hacerle una pregunta muy respetuosa. Sí, claro. Y yo sé que esto, por supuesto, puede despertar dolores de esta terrible historia, pero los golpes, ¿dónde eran? ¿Cómo eran? Porque es que autolesionarse no es, digamos, tan sencillo, y uno Claro. sí puede darse unos golpes, pero no sé hasta dónde, según las lesiones que usted pudo ver en el cuerpo de su hija. ¿Cómo eran esas lesiones? ¿Dónde tenía los golpes? En sus manos, en su rostro. Sus manos estaban brutalmente masacradas. Con esas manos, ustedes las pueden ver, con esas manos una persona tiene la motricidad, tiene la capacidad de hacer un nudo, tiene en la parte lumbar, proximal y distal de las lumbares, de las dorsales, tiene un hematoma y varios hematomas. Tiene una lesión en la columna vertebral, en la parte distal de las dorsales. Esta lesión me impide caminar. En todo su cuerpo, en sus muñecas, dicen que eso es debido a las esposas. Esto no es debido a las esposas. En su parte genital, en la entrepierna, hay un enrojecimiento. Estos ya son fotos vistas por mí, porque yo la vi en el hospital. La vi con sus ojos abiertos. La vi muy, muy golpeada. Inclusive se lo manifesté a la médica. Sí. Me dije, profe, yo soy auxiliar de enfermería, trabajé en APH, conozco de trauma. Mi hija está brutalmente golpeada. Si ustedes pueden evidenciar, el hospital no reporta ninguna lesión. Y los tiempos de muerte de frialdad distal y piel moteada no se dan en 3 o 4 minutos. Sí. Don Para José, mí, sí. señor. Permítame, quiero leer unos comentarios y sé que Andrea tiene también a otra invitada para dialogar sobre el tema. Numeral justicia para Paula es, numeral justicia para Carlos es, @JABG me escribe, sin justicia no hay verdad ni paz.
y menos tranquilidad para la familia. Opina también Joana Fuentes, @JoaFuentes, numeral justicia para Carlos es. Un hombre trans estaba celebrando su cumpleaños, la policía lo detiene, lo llevan a la UPJ, luego le avisan a la familia que está en el hospital y después dicen que está muerto. ¿Qué pasó con Carlos? ¿Hubo transfobia? @Duque Malú escribe, numeral justicia para Carlos es, educación para la homofobia. Escribe @Estevaro31, numeral justicia para Paula es. La palabra vándalos no es sinónimo ni mucho menos un adjetivo para las personas que protestan. Ojo, numeral justicia para Paula es. @Julia Marela escribe, justicia para Paula es que se aclare la verdad de los hechos. No investigan por uniformados comprometidos en el caso. ¿Qué hicieron? ¿Por qué apareció muerto en la UPJ? Andrea, más invitados. Pues hasta ahora saludamos a la abogada de don José, la abogada de la familia. Ella es Miriam Pachón, quien recordemos también ha sido abogada del caso del grafitero Felipe Becerra y también especializada en esos temas de presunto abuso policial. Doctora Miriam Pachón, gracias por estar aquí en Sigla W. Háblenos jurídicamente el proceso que ha pasado en estos 5 años y por qué ustedes siguen insistiendo que hay elementos y pruebas para decir que esto fue un homicidio y no un suicidio. Doctora Miriam, activemos el micrófono, por favor. ¿Nos escucha por acá bien? Sí. Doctora Miriam. Yo ahí tengo el sonido. Doctora Miriam, si usted activa el micrófono, nos podemos escuchar. Y podemos Juan conversar. Pablo, Sí, dígame, don José. quiero decir ya el otro nombre del conductor es Yelman Castillo Álvarez Bien. y el jefe Sergio Iván Gómez Gil. Ellos tienen mucha información y Fiscalía tiene que centrarse en esto. ¿Qué hicieron con mi hija durante 35 minutos? Lo que tengo que decir es que hay más de 20 policiales involucrados en la muerte de mi hija. Sí, que eso fue lo que usted señaló hace un momento. Vamos a ver si ya la doctora Miriam nos escucha y podemos conversar. Leo antes un comentario, numeral justicia para Paula es, numeral justicia para Carlos es, @Alexis Hernández escribe, justicia para Carlos es necesaria para acabar con tanto crimen de odio en contra de las personas trans, para que nadie sea asesinado por su condición sexual o su aspecto físico. Colombia es un país que aborrece la diferencia. Y @El Sátrapa escribe, numeral justicia para Paula es, justicia para Carlos es. ¿Hasta cuándo ser, pensar o amar diferente seguirá siendo un motivo para que la sociedad lo oprima? O mejor, ¿los que discriminan serán los diferentes? Doctora Miriam, ¿me escucha? Doctora Miriam, ¿me oye? No, estamos teniendo problemas con la doctora Miriam. Don José, hablemos del proceso, perdóneme Andrea, hablemos del proceso. La investigación, ¿hasta dónde ha avanzado? Si es que ha avanzado, ¿en manos de quién está? Mire, inicialmente la Fiscalía lo intentó cerrar. Yo con mis múltiples derechos de petición, hubo una fiscal que me manifestó que lo iban a cerrar. Le dije, ciérrelo, yo publico las fotos en el Face. Me dijo, usted no tiene por qué decirme qué tengo que hacer. La última fiscal, que es Naimel del Carmen Flores, el juez 56 penal de conocimiento le manifestó a la fiscal que tiene que investigar desde el lugar de los hechos hasta su última morada, que fue el hospital. Ella hizo caso omiso, un desacato a una orden de un juez. El juez determinó que fue un homicidio en averiguación. Y la fiscal tiene la gentileza de enviarlo a la justicia penal militar. Yo he estado leyendo sobre la justicia penal militar, está la ley 1765 y en la 1407 es de 2010, en su artículo 3, dice lo que es competencia de la penal militar y dice que lo que son actos de tortura, desaparición forzada o algún convenio con derechos humanos, y lo teníamos, hace poquito lo firmamos, y entonces esto no es de la justicia penal militar, esto es de la justicia ordinaria. Yo ya hablé con la mayor que tiene el caso, ella me manifestó que está en el juzgado 148 y ella me manifestó que aquí iba a ser transparente. Y yo le dije a ella, no veo transparencia porque usted es uniformada, usted pertenece a la Policía Nacional de Colombia. Le dije, es una hija de una compañera de ustedes, le mostré las fotos. Me dijo, eso tiene que usted hacerlo por parte procesal, pero con su apoderada. Entonces Sí. yo estoy Don esperando, José, señora.
Hablemos entonces de lo que usted ha podido identificar en estos años de investigación por su propia cuenta con abogados, donde el juez dice todavía no es momento de archivar esta investigación como lo pide la Fiscalía, sino que se debe llegar hasta las últimas consecuencias. Para usted, pues muy concretamente, ¿qué fue lo que pasó entonces? ¿Se trató de un abuso policial por un altercado con un vehículo donde también estaría involucrado un policía? ¿O se trató de un hecho que tiene que ver con la identidad de género de Paula? ¿O qué fue lo que pasó? Para mí, hoy en día, es un crimen de odio con una corrección de género. A mi hija le enseñaron para qué estaba hecho su cuerpo femenino. Si ustedes miran en el punto 13 de medicina legal, le toman un frotis nasal, pero no le toman un frotis vaginal, anal y bucal para descartar biológicamente el abuso sexual. Hay una foto donde el CTI embala las manos de mi hija. Muy posiblemente tenía evidencias trazas. Esto quiere decir que tenía tejido epitelial de una persona u otra persona porque mi hija se intentó defender. Si ustedes observan las uñas de mi hija, están quebradas. Están masacradas las manos de mi hija. Mi hija se intentó defender, pero defenderse contra 4 o 6 policiales. Porque si yo junto los 2 patrulleros de la Duster y la versión que dice la novia de mi hija, que se fueron 2 patrullas más, y cada patrulla van 2 motorizados, hay 6 policiales. Fiscalía y Procuraduría quieren tapar este crimen. Porque Procuraduría también tiene el caso por lesiones personales y están desconociendo la decisión del juez 56 penal de conocimiento, que es homicidio. ¿Quién la mató? Hoy puedo decirlo. ¿Quién la mató? ¿William Leonardo Torres Sánchez o miembros de la Policía Nacional de Colombia? Eso es lo que tiene que establecerse. Investigar, pero no una investigación amañada. En el 2018, el 19 de julio, el CTI hizo una reconstrucción amañada, incoherente. Dicen que mi hija se suicidó, que se ahorcó. El hueso hioideo no está fracturado. Y lo que manifiesta medicina legal dice que, según información por la autoridad competente, se puede establecer que es de tipo suicida. Como un médico legista, que su punto es ser cirujano, con todos esos traumas que tiene mi hija, se puede suicidar. Aquí es bien importante que se investigue por parte del médico forense quién hizo la necropsia, el prosector, por qué manifestó lo que manifestó la Policía Nacional. ¿Dónde está el criterio médico de él? ¿Dónde está? Porque si yo me baso sobre terceros, queda, mejor dicho, como quien dice, voy al mecánico y el que me dice qué tengo que hacer es el señor de la fama, el de los cárnicos. Qué comparación, pero sería así. El que debe determinar la muerte es el médico forense y no hacer lo que dice la Policía Nacional de Colombia. Eso para mí es aberrante, falta de ética, de moral. Porque si él no pudo establecer la muerte, déjelo abierto. Diga materia de investigación por las múltiples lesiones que tiene mi hija. Entonces deja más vacíos, deja una incertidumbre que no va a haber justicia en este caso. Y si seguimos que son por lesiones personales, ahí nos vamos a tener, llevo 5 años, vamos a tener que llevar 10 años más. Hay un caso que es el de Yuri Neira. Don José, pues como usted dice, han sido 5 años donde todavía quedan muchas preguntas. También estaremos actualizando la información de lo que nos dice la abogada en nuestra página de internet para conocer toda esta averiguación, y también estamos pendientes de la versión de la policía que nos ha pedido también tiempo para dar una explicación acerca de lo que dice la institución. Don José Torres, gracias por estar aquí en Sigla W y esperemos que entonces este proceso avance y por fin se conozca la verdad de lo que sucedió con su hija. Listo, muy amable, les quedo muy agradecido y espero que esto no vuelva a suceder. Donde lleguemos a tener una justicia digna y ejemplar, porque estos policiales son servidores públicos de naturaleza civil uniformada, lo dice el artículo 218 de la Constitución colombiana. Si no hay justicia contra estos servidores públicos, que no son todos,
No son todos porque no hay que generalizarlo, pero yo quiero justicia. Y me voy a centrar en la patrulla Duster. Todo está ahí. Donde se esclarece es en la patrulla Duster, con el señor patrullero, su Sí. intendente. Y voy a ser empático. Gracias. El señor Sergio Gracias, don Iván José. Gómez y Mandel Castillo Álvarez. Gracias, don José, por estar aquí en Sigue la W.